Espero que no sea el ocultismo el que me... Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen me siento muy fachoso estando aquí. Pensé que como era un evento juvenil, después del sábado dije, bueno, me voy a poner un poquito más cómodo. Pero ahí disculpen si a alguien le molesta, no fue con la intención, ¿de acuerdo? Pues me da mucho gusto estar con ustedes en este lugar. Agradezco a la directiva de jóvenes que me hicieron la invitación a través del pastor. Y bueno, vamos a hablar en esta noche por 20 minutos acerca del ocultismo y sus repercusiones en el joven adventista. Un tema un tanto raro hablar de esto para los jóvenes adventistas. Sin embargo, creo que es oportuno y es necesario. Y voy a comenzar contándote una historia, mi historia. En Ciudad de México tenía yo como 22 años, era un verano, ya no había clases, estaba paseando con mis amigos, fuimos a un cierto lugar y en ese lugar, caminando por las calles, había un letrero que decía, te decimos tu futuro. Y bueno, yo nunca había participado de eso, yo no era de la iglesia, me consideraba un no creyente, pero algo en ese día, algo vi en ese anuncio que me llamó la atención y dije, bueno, voy a preguntar. Así es que me acerqué, el lugar estaba un tanto tétrico, lleno de unas cortinas medio raras, un olor a incienso, pero del incienso feo, todo así como a media luz, y uno tenía que avanzar como por 2 salitas para llegar a la última sala donde se encontraba una mujer de un aspecto todavía un tanto más tenebroso, el cabello despeinado, alborotado, de grande forma, así como yo les estoy explicando, y con una voz así medio aguardientosa, así como que hablaba así medio raro. Y cuando le pregunto, ¿qué es lo que hace aquí? Y entonces ella me dijo, por 100 pesos te leo las cartas. Y dije, 100 pesos. Los traía en ese momento. Estoy hablando de hace más de 25 años. Se me hace que más. Y entonces dije, ¿por qué no? Yo iba acompañado de 2 amigos, ellos no quisieron entrar, dicen, no, te esperamos acá afuera. Así es que me quedé y al estar con ella le dije yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, siéntate. Y sacó entonces ella su mazo de cartas y las empezó a mover, a barajear, las empezó a colocar de la manera que ellos lo hacen y de pronto todas estaban boca abajo y empiezas a voltear una por una. Y cuando lanza la primera, me dice, tú estás sufriendo de esto. No les voy a decir de qué, no sean tan chismosos. Pero lo que ella me dijo me llamó la atención, Pastor Raúl. Me llamó la atención. Y dije, caray, efectivamente, eso que me dijo es lo que traigo yo cargando. Y entonces, ¿quieres saber más? Le dije, sí. Y levanta otra carta y me dice, y un amigo te traicionó de esta manera y así. Y dije, wow. O sea, yo no le mostraba ninguna sorpresa, pero yo por dentro estaba que las piernas me temblaban porque dije, ¿cómo es posible que sepa detalles tan específicos? Y así se fue aventando pues 2 hileras de cartas diciéndome una tras otra muchas cosas de las cuales yo había vivido. Y en ese momento comencé a sentir tuve una sensación de que algo no era posible. Yo era una persona muy incrédula, pero en ese momento algo estaba pasando que me estaba convenciendo que lo que esta mujer me estaba descifrando no lo podía saber definitivamente, porque ni me conocía y por mucho que fuera una experta en leer el lenguaje corporal, había detalles que solo mi conciencia y ahora conozco que Dios conocían. Así es que me tenía con la boca abierta y de pronto me dice, ¿te gustaría conocer tu futuro? Y cuando dije, si esta supo todo mi pasado, pues quiero saber mi futuro.
Y le dijo, sí, son otros 100 pesos. Ay. Y bueno, ya entendí que eso era negocio. Le pagué los 100 pesos y la segunda hilera de cartas fue sobre mi futuro. Pero todo lo que dijo en mi futuro, nada se cumplió. Pero bueno, vamos a dejar la historia ahí. Lo que quiero destacar en esta noche sobre esa experiencia es que siendo un incrédulo, como para las cosas de Dios, como para las cosas del enemigo de Dios, esa noche yo salí muy reflexivo pensando cómo era posible que supiera con detalles mi pasado. Hoy me queda más claro. Hoy yo sé que el diablo conoce nuestras vidas. Así como Dios conoce todo de nosotros, Él conoce también nuestro pasado. Ha sido testigo de los momentos más oscuros y ha sido testigo, es testigo de las cosas que hacemos cuando pensamos que nadie nos ve. Igual Dios, solo que a diferencia de Dios, Él conoce también nuestro futuro. Y su futuro no falla. Así es que, ¿cuál es la definición de ocultismo? Porque eso que yo les estoy contando era una práctica ocultista. El ocultismo, según esta definición, dice que es el estudio de las artes, prácticas, de ciencias ocultas. Y entonces nos da las vertientes, la magia, la alquimia, la percepción extrasensorial, la astrología, el espiritismo, la adivinación, entre otras. Así es que, inmediatamente cuando nosotros vemos una definición como esta, así, a la velocidad de un rayo, nosotros estamos conscientes que todo eso que se describe como prácticas ocultistas o como prácticas ocultas no tienen nada que ver o son muy ajenas a la vida de un joven adventista. Porque la palabra de Dios así nos lo ha enseñado. Ya Deuteronomio 18, te lo dejo de tarea, es un capítulo donde ampliamente se prohíbe que nosotros estemos participando de alguna de esas, o de una y de todas esas descripciones, artes, etcétera, etcétera. Hoy se le llaman pseudociencias en el lenguaje moderno. Bueno, ese es el ocultismo. Lo curioso, fíjense bien, que el ocultismo tiene, ¿cómo le puedo decir? Tiene algunas ramas nobles, buenas, aparentemente como esa que te estoy poniendo ahí, el Reiki. Bueno, ¿sabes? En televisión eso está muy, muy de moda, muy de tendencia. Locutoras han participado de algo semejante como eso. ¿Qué es? Bueno, es una medicina alternativa japonesa, considerada como una pseudoterapia, englobada dentro de las terapias de energía. Bueno, ya está lo raro, ¿no? Se manifiesta la energía universal y se le coloca las manos a la persona que está enferma o que está dañada, que tiene emociones ahí como un nudo, y entonces con la posición de esas manos la persona queda curada. Bueno, y yo he visto a más de una conductora de televisión que les hacen ese tipo de intervenciones, que les hacen de ese tipo de curaciones, quedan llorando, quedan muy sensibles, como si se hubieran encontrado con Dios. Impresionante. Ya no pueden hablar, están demasiado sensibles, etcétera, etcétera. Y todos asombrados de lo que está sucediendo ahí. Y bueno, ¿quién diría, eso es malo? ¿Quién diría, y qué hay de malo en poder sacar todas aquellas cargas que uno tiene? Pues, ¿qué es lo condenatorio? Ay, amigos, aquí es donde vamos a entrar en un hilo tan delgado entre lo que a ti te pueda parecer nada, no tan malo, con lo que Dios dice. Pero si no es tan malo, decimos, pues, ¿qué tiene? Si no es tan malo. Es más, es un bien. Y bueno, y ya la mente humana, nuestra mente es tan embaucadora que nos engaña y nos dejamos engañar y nos juega mal nuestra mente. Y
cuando menos nos damos cuenta, bueno, andamos participando de ese tipo de cuestiones. Otra muy noble, espero, y no me sorprendería que algunos de ustedes, sobre todo las chicas, estén participando de algún ejercicio llamado yoga. Ay, pastor, qué exagerado. Bueno, yo nada más tú me pediste que habláramos de esto y pues hay que hablar de esto. Y la yoga pudiera verse como una rama muy noble, pues son ejercicios, que son posturas, que son para la relajación. Sí, está bien. Sin embargo, mira, ya no veo, pero creo que es David, David Miguel Brizuela. Él es un pastor que se ha especializado en las posesiones demoníacas, en las ciencias ocultas, y bueno, tiene un libro que se llama así, Posesiones demoníacas y liberación. Es un libro muy interesante. El ministerio que a él le ha tocado ha sido en esa línea, y bueno, tiene mucha experiencia. Y él dice así: el yoga es una introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo, por las razones que ya mencioné. La palabra yoga significa unión. Y entonces dice él muy atinadamente, habría que preguntarnos, ¿unión con qué? Bueno, él ahí en su libro explica que la yoga es la antesala a las filosofías de Oriente, donde cada vez la persona que va cediendo poco a poco a esa forma de pensar, bueno, se puede llegar hasta de olvidar de las verdades que un día defendió. Bueno, ahí hay una imagen en medio que se metió, bueno, se me olvidó quitarla, pero vamos a hablar del espiritismo, del yoga y todas esas cosas es hablar de lo mismo. Es la misma ciencia oculta, pero el espiritismo es algo de lo que está también muy de moda, y qué nobleza, ¿verdad? Ustedes ven ahí todas las caricaturas, los dibujos animados. Yo creo que todos hemos visto por lo menos una película de las que está ahí. Entonces, y faltan, ¿verdad? Como que esas son las de mi década, ¿verdad? Faltan las modernas, y todas esas modernas caen todas en lo mismo. El tema del espiritismo ya es algo tan común, tanto en la música, en la literatura, en el cine, vaya, en todas las artes, el espiritismo nos lo pasean ante los ojos por todos lados, a todo tiempo, a todo momento. Y los JA, los jóvenes adventistas, no estamos ajenos a estas influencias, no estamos ajenos a estas prácticas ocultistas, que ese es el nombre que en realidad le debemos de estar dando, no caricaturas de Walt Disney, de Pixar, no, son ciencias ocultas hechas caricatura. La pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con un JA, con un joven adventista? Pues yo digo que no tiene que ver en nada. Es decir, ¿es malo ver Dumbo, por ejemplo? ¿Qué tan malo es ver Peter Pan? ¿Qué tan malo la película esta, que yo no la he visto, pero que habla de los muertos, del Día de los Muertos? Coco, por ejemplo, se me quedan así viendo, ¿y Coco también? No. Pues Coco es una manifestación bien diseñada y bien gráfica del espiritismo. ¿Y por qué el problema del espiritismo? Porque el espiritismo, pues es aquella práctica de hablar con los muertos, de creer que los muertos de alguna manera se conectan con los vivos para guiarlos, para consolarlos, etcétera, etcétera. Y miren, cuando hablamos de estas cosas, no me van a poder negar que estamos siendo afectados por este espiritismo moderno. ¿Por qué? Porque lo vemos en las películas. ¿Quién no ha visto una película, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias? No me digan que no, no me digan que no. Y esas películas están llenas de espiritismo. Los famosos Jedi, pues aquellos que trascienden a un nivel mayor, donde supuestamente mueren en esta vida, ellos trascienden y siguen vivos para seguir guiando a los Jedi que están en este mundo o en esa galaxia. Bueno, eso es espiritismo.
¿Y cómo se ve permeando el espiritismo y estos conceptos de hablar con los muertos? Bueno, en un cristiano, en un adventista del séptimo día, pues miren bien, esto lo ven ustedes todos los días. A lo mejor no se dan cuenta, a lo mejor sí se dan cuenta, pero le dan la vuelta. ¿Cómo lo vemos? Muy fácil. En los perfiles de Facebook, de Instagram, en todas esas redes sociales, cuando alguien fallece o cuando alguien falleció y te recuerda la red social que hace 1 año, 2 años, 15 años, 30 años, tú posteaste sobre tu padre, abuelo, amigo, tío, lo que sea. El lenguaje que estamos nosotros manejando como adventistas del séptimo día es un lenguaje que me deja a mí muy preocupado, porque no sé qué pensar este tipo de lenguaje que manejamos en nuestras redes sociales. No sé si es ignorancia, no sé si es rebeldía, no sé, pero la definición que sea la correcta no me va a gustar. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Bueno, porque vemos adventistas de hueso colorado en sus redes sociales decir papá, tío, abuelo, la persona amada. Hace 8 años que te extraño. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? Y saben, esto es sensible y no quiero herir los sentimientos de nadie. Quiero que nos enfoquemos en el hecho, ¿de acuerdo? No estoy hablando de si lo dejaste de amar, no es el punto. No te me vayas por ahí. Y no es una crítica a tus sentimientos. Es una reflexión sobre la forma en que estamos siendo nosotros influenciados. Que en nuestras redes sociales nos referimos a los muertos como si estuvieran, ¿qué? Vivos. Y bueno, y yo sé que son adventistas y tienen las 28 creencias bien listas en su cabeza y saben que los muertos nada saben. Entonces es lo que me preocupa. Si tú sabes que los muertos nada saben, ¿por qué te expresas como si tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu maestro querido fuera a leer tu post en tu red social? Una cosa es decir, ¿verdad? Hace 20 años que mamá se fue, pasado. Hace 20 años que mi tío nos dejó, pasado. Y lo sigo extrañando. Pues está bien, no hay ningún problema. Pero cuando decimos, hace 5 años y te sigo y te quiero, caray, aquí se lo está diciendo. Se lo está diciendo al familiar. Y bueno, esto yo quisiera que fuera lo menos constante, pero es lo más común desde hace una década para acá. Estando visitando en la ciudad de Parral, Chihuahua, fue una sorpresa. Es un ejemplo de muchos que ya tengo. Y estábamos con la familia. Estaba la hermana de años. El adventismo en Chihuahua es un adventismo viejo, es decir, bien arraigado. Es un adventismo, es un lugar difícil de entrar. Y cuando el chihuahuense acepta bien. Y eso es lo que me llamó la atención, porque está la hermana, ya de muchos años en la iglesia, líder en la iglesia. La estamos visitando, el pastor, un servidor, me llevó a visitarla, una visita de mayordomía. Pero entonces estaba su nieto, y su nieto estaba muy inquieto. Y ella pues sintió la presión de que estábamos ahí, y de alguna manera quería calmar al niño. Entonces, en forma de justificarse, dice, es que acaba de fallecer su mamá, mi hija. Lo sentimos, hermana, yo no sabía. Pero no se preocupe, deje el niño ahí, no nos quita nada. Pastor, yo a veces le digo a mi niño, tranquilízate, porque si no te tranquilizas, tu mamá se va a poner triste. Se me empezaron a hacer nudos las tripas. Dije, ¿cómo? A ver, ¿oí mal? No oí mal. La hermana seguía diciendo, papito, pórtate bien para que tu mamá esté contenta. Dije, no puede ser, no puede ser. Fuera un recién convertido, lo puedo entender.
Puede haber un lugarcito para este tipo de situaciones. Pero estamos hablando de una persona de muchos años, de lugares pequeños donde son el corazón del adventismo en esos lugares. Y de pronto, hablando de esa manera. Bueno, ese es uno. Tengo muchas experiencias de adventistas, hermanos nuestros, amigos nuestros, familias nuestras, que siendo adventistas de tiempo, con la doctrina bien clara, de alguna manera estamos comenzando a hablar como si los muertos escucharan, leyeran nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Así la influencia del espiritismo que tanto vemos en películas, que tanto vemos en las series, que tanto vemos a los locutores de los programas matutinos estarse refiriendo siempre que se fue a un mejor lugar, que tanto es lo que vemos, que nos estamos, ¿qué cosa? Empapando, aunque sabemos que eso no es verdad. ¿Esto es peligroso? Puede ser la pregunta. Bueno, mira, el mismo pastor en su libro cita una encuesta que se hizo en Argentina y él dice que 9 de cada 10 personas encuestadas decían creer en Dios. Bueno, después a ese mismo grupo de personas se encontró que el 45% cree, además de que creen en Dios, creen en los curanderos. Y 31% han sido personas que los han ido a consultar. Es decir, a veces como que está habiendo un choque entre lo que creemos, entre lo que sabemos y las cosas que hacemos. Y eso es impresionante, porque tarde que temprano, al estar expuesto a estas ciencias ocultas, pseudociencias ocultas, de alguna manera, si tú no estás firme y tú no estás listo, vas a comenzar a tener repercusiones que no te vas a dar cuenta. ¿Conoces a este hombre? Este hombre se llamó Moisés Hull. Hull. ¿Quién fue Moisés Hull? Bueno, él conoció el adventismo allá por los 1880. Se hizo adventista, 70 y tantos. Se hizo adventista. Y ya una vez hecho adventista, se hizo pastor. Y una vez hecho pastor, se convirtió en uno de los defensores más aferrados que tenía el adventismo en ese tiempo. En los tiempos de la hermana White, de Jaime White, de todos esos pioneros. Y bueno, era un estudiante de la escritura como pocos en aquella época. Y miren que todos eran muy estudiosos. Pero todo ese mundo de pioneros que eran muy académicos, reconocían que Moisés Hull era el que se llevaba la bandera como el defensor de las doctrinas adventistas, especialmente con el mundo espiritista. Y fíjate bien lo que dice la historia. Esta historia está en nuestros sitios web del Espíritu de Profecía, del Centro White, perdón, que es lo mismo. Dice entonces que Moisés Hull se hizo tan bueno y él se supo tan bueno para defender la doctrina, que empezó a tratar de golpear a los mayores exponentes del espiritismo de su tiempo y de su zona, y lo lograba. Se dio cuenta que era muy bueno, y entonces ahí comienza pues el derrumbe de esta persona. ¿Cuál fue su derrumbe? La autoconfianza. ¿Y cuál es esa autoconfianza? Pues a mí no me ganan, yo lo sé, me defiendo. Y entonces él después en alguno de sus testimonios dice eso, que uno de sus errores fue precisamente el ir solo a esas batallas porque confiaba en que nadie le podía ganar. ¿Y qué sucedió? Un buen día, en esos encuentros a los que ya le gustaba ir, resulta que fue una sesión espiritista. Y el ponente era uno de los líderes del espiritismo. Y nuestro pastor ahí, bien capacitado, bien doctrinado. Pero en esa sesión le pasó lo que a mí con la bruja esta, ¿verdad? Que cuando uno ve que las cosas están pasando, hermano,
te sorprendes. Y Moisés Hall, cuando ve que una persona estaba hablando a través de este espiritista, a Moisés Hall se le quebraron las piernas. Y comenta que para él fue algo sorprendente. Se convenció de tal manera que a partir de esa sesión espiritista, él dijo, voy a ser espiritista. Es decir, todavía unos años él siguió como pastor, predicaba, pero ya no con el sabor con el que se le conocía, hasta que fue honesto, sincero, abandonó la iglesia, se hace espiritista, ahora se hace un defensor del espiritismo, deja a su esposa, se mete con otra mujer, ya te imaginarás todo el desastre de su vida. ¿Cómo un pastor tan doctrinado, tan capaz, tan versado en la escritura, sabiendo que eso era mentira, al exponerse, si te das cuenta, a la experiencia, al exponerse a una manifestación donde sus sentidos trabajan esa información, el pastor Moisés Hall perdió el piso? ¿Cuál es el problema de ver esas películas? ¿Cuál es el problema de ver Coco? ¿Cuál es el problema de leer novelas que están relacionadas con el tema? Bueno, el problema es ese, que si un día, fíjate bien, tú dices, pero yo sé que eso es falso, yo sé que eso no existe. Sí, Moisés Hall también pensaba eso. Pero un día, un buen día, una buena noche más bien, estando en tu cuarto, de pronto escuchas una voz. Y que es la voz de tu abuelita, esa abuelita que tú amabas y que tú querías, y que eras la consentida de la abuelita. Y de pronto escuchas que te habla la abuelita, así como Samuel escuchó la voz de Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Ese día es posible que se te quiebren las piernas. Porque cuando distingas que es la voz de la abuelita, ese día no vas a luchar entre lo que sabes que es mentira y con la oportunidad de volver a hablar con ella, con su suave voz. O puede ser tu esposo fallecido o tu esposa. Cuando la experiencia te visite a ti, bueno, ahí vamos a comenzar un viaje posiblemente del cual no haya retorno. El ocultismo y los jóvenes adventistas. Dice el conflicto de los siglos, y con eso yo termino. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, orando ferviente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Así es que, muchachos, jóvenes, chicos, chicas, hay que cuidarnos. Estamos envueltos en un mundo lleno de tanto bombardeo. Estamos expuestos ante eso. Y lo único que nos resta es ser diligentes estudiantes de la palabra de Dios. No andes en caminos a los cuales Dios no te ha llamado. No creas que por la supuesta inocencia de un ejercicio, de una práctica, etcétera, o de una película, no va a pasar nada. No juegues ni tientes a la suerte. Dios te bendiga.